Bueno, vamos a hablar un poco sobre la forense informática. ¿Qué es? ¿No? ¿Es una ciencia? ¿Es un arte? ¿Una técnica? Bueno, la informática forense es una disciplina, ¿no? Es una disciplina criminalística que tiene como objeto el estudio de sistemas informáticos y, y de la evidencia digital. Es un conjunto multidisciplinario, hay de teorías, técnicas, métodos de análisis, y esto nos brinda un soporte conceptual y procedimental a la investigación de la prueba informática. Está soportada la informática forense principalmente en la norma 27037 del 2012, la que nos dice cómo llevar adelante determinadas tareas como la recolección de evidencia digital. A su vez, vamos a estudiar una metodología, que eso lo vamos a ver. Hay una metodología para el trabajo en informática forense, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. La evidencia digital se sustenta en tres principios, que son la relevancia, la confiabilidad y la suficiencia. Son principios jurídicos, son conceptos jurídicos. Relevancia hace referencia a que la evidencia digital tiene que ser pertinente, o sea, tiene que ser relevante al caso de estudio, ¿no? A lo que estamos investigando. Toda aquella información o conjunto de datos u objetos que no sean relevantes para el caso tienen que ser descartados. La evidencia digital tiene que ser confiable. Esto es, tiene que poder haber sido producida siguiendo un método científico. O sea, si yo levanto determinada información, la analizo y obtengo unos resultados, después, si tiempo después viene otro perito, o yo mismo, y tiene que ser capaz de realizar las mismas pruebas y obtener los mismos resultados. Si eso no es posible, nuestra evidencia digital no va a servir. Por eso es que, por ejemplo, nosotros trabajamos siempre sobre copias digitales y no sobre el original, por ejemplo. Y aunque salvo excepciones, ¿no? Hay a veces que en el tema de, por ejemplo, de forencia sobre dispositivos móviles, a veces no queda más remedio que trabajar sobre el original o que producir modificaciones de la evidencia original, pero bueno, esos son casos especiales, hay que avisarlos, etc. Entonces, confiabilidad es que, resumiendo, es que nuestra evidencia, los resultados de nuestra investigación tienen que poder ser reproducidos igualmente en un momento posterior. Y suficiencia, bueno, eso también es otro principio jurídico, es que los datos, los indicios que nosotros obtenemos a partir de nuestra hipótesis, nuestros experimentos, tienen que ser suficientes, o tienen que ser lo suficientemente importantes para dar por válida esta evidencia digital, para conformar evidencia digital. Si no alcanza, si es poco, bueno, entonces no vamos a lograr, si estos indicios no son lo suficientemente fuertes, no vamos a lograr establecer la suficiencia y por tanto la evidencia digital se cae. Una de las primeras preguntas que surgen cuando estamos ingresando al mundo de la informática forense es ¿qué funciones cumple un perito informático? ¿Cuáles son los roles que hay? ¿Son todos iguales? ¿Hacemos todo lo mismo? Y no. Podemos definir tres tipos de roles principales.
El primero es el del analista informático forense. El analista es el perito informático que se encuentra en el laboratorio y que hace el trabajo duro, frío. El que mete las manos en el hardware, el que mete las manos en el software, que hace los clonados, que recupera data perdida, que levanta fotos que no estaban, que intenta recuperar correos electrónicos, conversaciones, todos de los medios donde están almacenados. Este es el analista, tiene que tener una relación muy distante, muy fría con la causa específica que está. Cuanto menos sepa de la causa, cuanto más aislado esté, mucho mejor. Él simplemente va a recuperar o a hacer los pasos necesarios para cumplir las tareas que les indica el siguiente rol, que es el investigador digital. El investigador digital es un perito informático que ya maneja las distintas líneas investigativas, que realiza las conjeturas, es el que plantea las primeras hipótesis de investigación, el que las lleva adelante, el que las investiga, el que hace pruebas sobre las mismas, el que busca correlacionar los distintos indicios, ¿no? A partir de todo lo que lo va obteniendo, a partir de lo que le da el analista, ¿no? En el mundo real, los que somos peritos informáticos freelance, el rol de analista y de investigador digital lo ocupamos los dos. No son separados, pero sí hay que entender que son roles distintos y en laboratorios informáticos forenses grandes pueden estar encarnados en distintas personas físicas, ¿no? Y no tener no solo un perito hacer las dos cosas. Y finalmente hay una función menos relevante, que es la del auditor forense. Un auditor es alguien que supervisa un proceso, en este caso un proceso de informática forense, y su utilidad sería para, por ejemplo, supervisar los informes forenses que brindan, por ejemplo, los laboratorios de las fuerzas, los laboratorios forenses de las fuerzas de seguridad o de los ministerios públicos. ¿Por qué? Porque estos informes van a parar directamente a manos del juez. No hay nadie que los rebata, no hay nadie que los critique. Entonces, como sí sucede con los informes o los dictámenes periciales de un perito freelance, que siempre hay en el juicio, en el litigio, ahí está la otra parte, y la otra parte tiene sus abogados y tiene sus propios peritos de parte que van a encargarse de agarrar tu informe, destriparlo, criticarlo, y vos lo vas a tener que defender. Con los informes oficiales de las fuerzas de seguridad esto no pasa, y esto debería de hacerlo un auditor forense. Estas son las principales funciones en cuanto a los... Pero después hay otra clasificación para los peritos informáticos, que sería, si me deja pasar la filmina, que eso ya es por el tipo de rol que cumple el perito informático durante un proceso judicial, ¿no? El PJN, el Poder Judicial Nacional, en este caso Argentina, disclaimer, nota aparte, esto aplica a Argentina. En otras jurisdicciones, en otros países, esto puede variar, aunque en general peritos de oficio y peritos de parte hay en todos lados, ¿no? Pero la denominación puede llegar a variar. En nuestro caso, el perito oficial es aquel perito que pertenece al laboratorio forense de una fuerza de seguridad o de un ministerio público, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal. Estas instituciones, estos laboratorios son designados por los jueces en causas muy específicas, críticas, de alta exposición pública. Ahí no nombran a peritos de oficio, sino a peritos oficiales, a un laboratorio forense que se encarga. Por eso son peritos oficiales. Estos peritos suelen trabajar de forma permanente para su laboratorio forense, o sea, son empleados de este laboratorio forense. Luego tenemos los peritos de oficio. Cuando hay una causa judicial en cualquier fuero penal, laboral,
civil, comercial, el juez necesita el apoyo, el auxilio de los auxiliares de justicia, que son los peritos, algunos son los peritos, entre ellos los peritos informáticos. Entonces se va a un sorteo y sale un perito informático de las listas que conforman los listados de los juzgados de peritos, y ese perito se va a encargar de, a modo neutral, no es un auxiliar del juez, no responde a ninguna de las partes, de emitir un dictamen pericial en relación a el tema que se esté tratando en ese juzgado, en esa causa. Estos son los peritos de oficio. Pueden ser, como en mi caso particular, que soy perito freelance y estoy anotado en la lista de la justicia, por tanto, cada vez que me sortean actúo como perito de oficio. Asimismo, de forma freelance, alguien, o puede ser un estudio, por supuesto, también es una figura, el perito puede ser perito de parte o consultor técnico. La diferencia entre las dos es simplemente el perito de parte es para los fuero penal, el consultor técnico para el civil y comercial. En el laboral no puede haber peritos de parte. El perito de parte no tiene necesariamente que, tiene necesariamente que cumplir con los mismos deberes y tiene los mismos derechos que cualquier otro perito de oficio en relación al caso. No puede mentir, ni siquiera para defender a su parte, no puede falsear, no puede alterar la evidencia, ¿no? Tiene las mismas responsabilidades que un perito normal, solamente que ha sido nominado por una de las partes y por tanto este perito tiene el deber de velar porque durante el juicio se respeten los derechos de su cliente respecto de la evidencia digital. Es un perito, en realidad no es perito de parte, es perito nombrado por la parte, ¿no? Es un perito igual, pero propuesto por una de las partes. Aclaro esto varias veces porque muchas veces se piensa que el perito de parte tiene que hacer lo imposible para defender a su cliente más allá de lo que esté bien y lo que esté mal, porque total a mí me pagan para defender al cliente y eso es un gravísimo error. El perito de parte tiene que cumplir con las mismas condiciones que cualquier otro perito. Respecto de la salida laboral, un tema muy, muy, muy importante al momento de decidirnos a volcar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestro dinero en capacitarnos en determinada disciplina o especialización. Un punto importante es conocer cuál es la salida laboral que voy a tener después en el futuro, las posibilidades de monetizar el esfuerzo que yo he volcado en esta preparación. Y respecto a nuestra disciplina de la informática forense, ya suponiendo, dando por hecho que ya tenemos algún tipo de titulación, ingeniería, licenciatura, alguna tecnicatura media relacionada a sistemas, en el caso argentino, nosotros podemos decidir especializarnos en informática forense. Para ello existe la posibilidad de hacerlo a día de hoy a través de internet, con autoformarnos. Hay muchos cursos gratis en la red, hay mucha información, o hay otros cursos ya pagos como el que brindamos nosotros, donde ya nos dan las cosas un poco más masticadas. Pero tenemos así que después de todo esto tenemos que volver a evaluar cómo vamos a rentabilizar esto. Y hay diferentes salidas laborales, diferentes servicios que se pueden ofrecer. De entrada podemos, lo primero que se me ocurre contarles es, podemos formar parte de un laboratorio forense, ya sea de una empresa privada o de una fuerza de seguridad o de un ministerio público. Podemos, si nosotros aplicamos y tenemos la suerte de que nos tomen en el laboratorio forense de Gendarmería, de Policía Federal o de cualquiera sea la fuerza de seguridad
de su región o país, ahí vamos a poder monetizar nuestro saber a través de un sueldo mensual o quincenal, no sé cómo se los paga en sus respectivas regiones, pero donde vamos a poder desempeñar nuestras labores. La otra gran posibilidad es, por supuesto, hacerlo de forma freelance o con nuestro propio estudio de peritos. En mi caso, por ejemplo, mi socio, tenemos nuestro propio estudio, nuestro propio laboratorio forense, en el cual ofrecemos distintos servicios. Por ejemplo, el más solicitado es el de preconstitución de prueba. Esto es cada vez que un cliente sabe que en el futuro va a tener que hacer un juicio y quiere preservar la evidencia digital, la cual es volátil y efímera, necesita guardarla, necesita salvarla. Ahí intervenimos nosotros, junto con un escribano público, salvamos esa prueba y él posteriormente, ya con tiempo, podrá usarla en el juicio, ¿no? Por ejemplo, una página web que alguien le copió, me copiaron la página web o me están robando la marca, y nada, si la otra parte se entera que le voy a hacer un juicio o el juicio arranca, puede seguramente intentar borrar esa evidencia, bajar la página web, adulterarla. Entonces hay que hacer la preconstitución de prueba para salvar esa evidencia antes de que la otra parte la modifique. Otros servicios muy básicos que brindamos es la redacción de puntos de pericia. Suele ser una tarea ninguneada, pero muy, muy vital en un litigio. Si un abogado está llevando adelante una contienda judicial y no sabe preguntarle al perito de oficio las cosas necesarias para demostrar lo que él quiere demostrar, o sea, redacta mal los puntos de pericia, puede como resultado ser que no se va a probar lo que él quiere que se pruebe. Eso es un punto crítico. Informes técnicos, dictámenes periciales. Esto es cuando ya participamos de forma completa a lo largo de toda la causa. El resultado final suele ser un informe técnico, un dictamen pericial, que muchas veces hay que ir a defenderlo en un estrado, ¿no? En una audiencia, en un juzgado. Luego tenemos otros servicios como el borrado seguro de información, recuperación de datos, pero esto ya no es tanto de informática forense, ya es más un servicio informático normal. Hay muchísimos otros servicios que se pueden ofrecer como perito, que nosotros en nuestro caso en particular no lo brindamos mucho, pero sí que existen. Es, por ejemplo, ayudar a trabajar con las empresas en cuanto a, por ejemplo, fuga de información, investigación de malware, robo de datos. Ese es un campo muy, muy lucrativo. También se puede hacer inteligencia de fuentes abiertas, ¿no? Lo conocido como OSINT. Esto es para seguir, por ejemplo, el rastro de personas en la red, posibles atacantes, posibles delincuentes. Todos estos son servicios que podemos vender y que fácilmente son monetizados y que tienen un buen retorno. En nuestro caso, por ejemplo, los servicios que ofrecemos, nosotros cobramos 100% por adelantado. O sea, nosotros no trabajamos y después cobramos, ¿no? Cobramos el 100% y después. ¿Por qué? ¿Y esto por qué se hace así? Y esto que es muy raro, no en todas las profesiones pasa que cobres antes de trabajar. Porque muchas veces hacemos un informe, un cliente nos contrata para determinada tarea, para investigar un teléfono celular, pero resulta que los resultados que se obtienen después de la investigación no le son favorables al cliente no le sirve. Entonces, si vos cobrás, decís que vas a cobrar después, el cliente no le sirve, después capaz que no te quiere pagar. Entonces, los servicios se cobran siempre 100% por adelantado. Se pueden hacer en cuotas, después pueden pagarme la mitad ahora y la mitad cuando arranco. Eso ya queda a disposición de cada uno, pero sí que se cobran por adelantado. De lo contrario,
los clientes cuando no obtienen lo que quieren, y nosotros le podemos, como perito, le podemos garantizar el mejor servicio, pero no le podemos garantizar los mejores resultados. O sea, si él quiere encontrar determinada información en su correo electrónico, en su celular, en su computadora, y esa información no está, no te la voy a poder inventar. Y muchas veces al cliente eso no le gusta. Entonces, cóbrenlo por adelantado, es una gran ventaja que tiene nuestra disciplina. Después, claro, si cobran por adelantado, pues tienen que brindar un servicio de excelencia, ¿no? Porque si no, no van a durar mucho en el rubro. Estas son, creo que, las principales salidas laborales. Son fuerzas de seguridad, ministerios públicos, trabajando para empresas. Muchas veces, en este caso no lo mencioné, codo a codo con la gente de seguridad informática, o de forma freelance atendiendo clientes más chicos, o abogados, o trabajando directamente para estudios jurídicos o abogados, como es en el caso nuestro. Nuestra especialidad es, generalmente trabajamos con abogados que ya nos tienen agendados en carpeta, y cada vez que les sale un caso con alguna pericia informática nos consultan automáticamente a nosotros. Armarse una buena cartera de clientes es fundamental para monetizar nuestra actividad.